Muy buenos días, amados hermanos, una vez más con ustedes. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. A través de las diferentes plataformas, lo que hacemos es predicar la palabra y enseñarla. Queremos edificar la iglesia. Gracias, amados hermanos, por su atención. Y una vez más estamos aquí para que podamos tratar algunos puntos que son bien importantes en la vida, en el crecimiento y en el desarrollo individual y colectivo de la iglesia. En este día tengo un tema que es bastante sugerente. El tema es tratar debilidades. Este es un tema muy importante en la vida de todos y cada uno de los cristianos, ya que todos de una u otra manera los tenemos. Y como siempre, anhelamos esa visión espiritual 2020, esa visión que nos lleva a ver la palabra de Dios, conocerla, meditar en ella, recibir la revelación de Dios y ponerla en práctica, ¿verdad? Tú y yo tenemos que tener un concepto correcto acerca de Dios y su reino. Esa es una verdad que tenemos que admitir. Tú y yo tenemos que llegar a entender cómo caminar en su gracia. Sí, tenemos que hacerlo. Y cuando estoy hablando de las debilidades, tengo que hablar definitivamente cómo tratar con ellas. A lo mejor este va a ser un tema que me lleve un par de veces, no lo sé. Tenemos que entender que la gracia es la solución para toda nuestra vida de secretos, nuestra vida de problemas, nuestra vida de hipocresía, nuestra vida de actuación. Oigan lo que les voy a decir. Nuestra vida de pretensiones. Pretender ser cosas, pretender hacer algo, pretender ser quien no eres, etcétera, etcétera. Es un tema importantísimo. La gracia definitivamente es la solución de todo lo que no queremos hablar, ni admitir su existencia. Ya con eso te estoy diciendo un montón, ¿verdad? Así es que vamos a irnos a la palabra de Dios y quiero leer una porción, un pasaje sumamente conocido, 2 Corintios capítulo 12, versículo del 8 al 10. Dice la palabra. Está hablando Pablo acerca del famoso aguijón, ¿no es cierto? Dice, respecto a lo cual, o sea, el aguijón, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué entendimiento de Dios? ¿Qué entendimiento del sistema de Dios? ¿Qué entendimiento más glorioso de la palabra de Dios? El apóstol Pablo está hablando de su vida y de lo que estaba viviendo por la oposición y comentarios de otros apóstoles, imagínense, y la iglesia a su ministerio. Siempre se da eso, hermanos. Parece que el demonio le fascina destruir, no parece. Al demonio le fascina destruir a la gente, destruir a los líderes, destruir a la iglesia en general. Según la historia, otros apóstoles estaban tratando de tomar la iglesia de Corinto, que fue fundada por él. E incluso la misma iglesia de Corinto estaban criticándole a Pablo. Tremendo esto. Nunca uno piensa que aquellos hijos que uno va haciendo en el Señor, después le hablen mal de uno. Pero Pablo, en lugar de ocultar sus debilidades, las declara delante de Dios, reconociéndolos. No trató de ocultarlas, no. Y Dios le respondió con su gracia, sin condenarlo, más bien cobijándolo, ¿verdad? El apóstol había oído críticas sumamente fuertes acerca de él. Unas críticas muy dolorosas acerca de su ministerio. Allá en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 10, versículo 10, habla precisamente de esto Pablo. Y escribe, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes,
Y oigan esto, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Oír eso de los hijos tuyos, de los hijos de la fe, eso es dolorosísimo. Es decir, no aceptaban ni siquiera su presencia. Y la palabra menospreciable, si era la palabra de Dios. Otros apóstoles querían quitarle la iglesia que tanto amaba. Y había cuidado, que le había trabajado sin interés personal, ni siquiera por dinero. La iglesia también le dijo a Pablo, mándanos las cartas, escribes muy bien, pero no vengas, porque tu presencia y la palabra es débil, menospreciable. En otras palabras, oigan lo que voy a decir, ni guapo eres, ni buen predicador. Terrible, terrible, ¿verdad? Espero que no digan eso de mí. Lo peor que le puede suceder a una persona es el temor al rechazo. Esa es una realidad. Los corintios estaban rechazando a uno de los hombres más brillantes después de Jesucristo en la historia del Evangelio. Una cosa muy importante que aclarar es que, como ministros de Jesucristo, no debemos caminar en temor de lo que pueda decir los hombres. Si tú y yo estamos predicando la palabra, mientras esté todo lo que dices respaldado con la palabra, digan lo que digan, es asunto de ellos. Nuestro asunto es predicar la verdad y las revelaciones de Dios sin falsear la verdad. Tú y yo tenemos que entender que una de las más grandes necesidades en la vida de la gente es el amor. Así también tenemos que entender que uno de los más grandes temores es el rechazo. Fíjate lo que estoy diciendo. Una de las más grandes heridas en la vida de la gente es el rechazo. El rechazo de los amigos, de la familia, de los compañeros, de la pareja, de los hijos, de los padres, de los parientes, de los novios, de las novias. El rechazo de la gente. Mira, hermano, el amor es nuestra necesidad número uno. Y el rechazo es el temor número uno. Y este precisamente es el gancho número uno del demonio para atraparnos. En nuestro mundo actual lo podemos ver. La gente destrozándose entre la gente a través de los medios, a través de Facebook, a través de Twitter, a través del Instagram, a través del WhatsApp, etcétera, etcétera. Y por eso hay un montón de gente deprimida, angustiado, triste, sin esperanza, desorientados. Son actores sonámbulos porque viven clavados en todos esos medios de comunicación. Gente que está caminando en el temor de lo que la gente puede decir de ellos. Grave asunto, hermano. Grave asunto. Hay dos cosas muy importantes acerca del propósito de este mensaje. En primer lugar, ayudarnos a admitir y aceptar nuestras debilidades humanas inherentes y no avergonzarnos de ellas, mi querido hermano. Ya me van a entender un poquito acerca de esto. Ayudarnos a entender cómo lidiar de una manera adecuada con nuestras debilidades para que ellas no lleguen a ser oportunidad para el enemigo. En otras palabras, tú y yo, esto que acabo de decir, significa que tú y yo tenemos que ser auténticos. No tratar de ocultar, no tratar de pretender no tener ninguna debilidad. Porque algunos dicen, yo soy cristiano, tengo debilidad. Tú y yo sabemos perfectamente de lo que estoy hablando. Así como el apóstol Pablo admitió tener debilidades. Por eso dice los versículos que acabamos de leer. He rogado por este aguijón 3 veces, que lo quite de mí. El Señor me dice, bástate la gracia, mi gracia. Y por esa razón el apóstol dice, por amor del Dios, por ese amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ayudarnos a admitir y aceptar nuestras debilidades? Ok, conozcámoslas, pues.
En primer lugar, yo puedo decir que hay 4 debilidades básicas. En primer lugar, inhabilidad. ¿Qué es eso? La inhabilidad es torpeza, es incapacidad, es ineptitud, es incompetencia, es impericia, es inexperiencia, es insuficiencia. Eso es inhabilidad. Imagínense todas estas cosas. Y definitivamente es difícil aceptar tenerla. Todos las tenemos en nuestra vida. Torpeza, incapacidad, etc. Ya sea en el matrimonio, en el hogar, en el trabajo, en las relaciones con los demás, en el carácter, etc. Todos tenemos. Tenemos inhabilidad para vivir las buenas relaciones. Ya sea porque o no quieres o porque no puedes manejar, lidiar, tratar con esas inhabilidades. Hay una cosa que yo soy muy vaguín. Encontrar cosas, por ejemplo. Eso parece una cosa tremenda, pero yo a cada momento le estoy diciendo, mi amor, ¿dónde está tal o cual cosa? Admito, no tengo esa capacidad, esa paciencia. Hay inhabilidad de oír a otras personas. Otros tienen inhabilidad de compartir, de ser generosos, de ser ayudadores, enseñar, tener paciencia para enseñar. Una inhabilidad es mantener la palabra, ser cumplidos, ser disciplinados. Esa es inhabilidad, hermanos amados. Inhabilidad es criticar, señalar, chismear. Eso es no tener prudencia. Inhabilidad de amar, inhabilidad de perdonar. Puedo seguir días y días hablando de esto. Hay muchas cosas en las que no somos buenos haciéndolo. El sabio Salomón, cuando escribe en Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 11, dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, póngale queso, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que el tiempo, que tiempo y ocasión acontecen a todos. Es decir, hay un tiempo cuando se te da. En el versículo 16 del mismo capítulo dice el escritor: entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Tremendo esto. Es tremendo escuchar, leer Eclesiastés, es un libro importantísimo. Mejor es la sabiduría que la fuerza. Yo me acuerdo de muy joven, cuando yo era pesista, deportista, era muy fuerte, tenía mucha fuerza. Llegué a competir a nivel suramericano. Y un día, en mi torpeza, en mi forma de actuar, le di un manotazo a alguien. Y estaba al lado mío un muy amado amigo mío, Gustavo, es su nombre. Y él me dijo: ¿sabes qué? Créeme que tus pensamientos son más fuertes que tu músculo. ¡Wow! Eso me frenó a muchas cosas en mi vida, ¿verdad? Mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Amén. En segundo lugar, iniquidad. Esto es otra cosa tremendísima. Cuando hablamos de iniquidad, estamos hablando de injusticia. Es una debilidad. Está hablando de maldad. Se habla de infamia. Se habla de ignominia. Ignominia. ¿Qué es una ignominia? Es una ofensa grave que sufre el honor de una persona, es decir, su honra, cuando alguien ha hablado de él. Es iniquidad. Entonces, la iniquidad es la tendencia de actuar como
tus padres lo hicieron. Yo debería decir, nuestros padres lo hicieron. Es decir, nuestros padres de una u otra manera nos demostraron pecados, en algunos casos pecados sexuales, vicios, miseria, mal comportamiento. Fuimos testigos. Furia, cólera. En otros, legalismo. Falta de perdón, rencor. Dios mío, creemos que somos rencorosos por herencia. Temerosos. Negativismo. Iniquidad es tendencia al sexo, al egoísmo, al chauvinismo. ¿Qué es el chauvinismo? Es el pensamiento falso que sirve para persuadir a la gente. La injusticia se refiere, o la iniquidad se refiere a la injusticia, o gran maldad en el modo de actuar. Es decir, ilegalidad, corrupción. La iniquidad, yo puedo decir que es una falacia de tipo etnocéntrico, utilizado generalmente por los políticos, por los medios de comunicación y empresarios para condicionar la formación de expectativas. Una de las falacias más grandes, creer que los hombres somos mejores que las mujeres. ¡Qué falacia más terrible! El negativismo parece natural, porque hemos visto actuar a nuestros padres en ese sentido. La palabra de Dios es clarísima y designa la iniquidad como maldad, perversidad, abuso o, pudiera yo decir, gran injusticia, es decir, todo acto contrario a la moral, a la justicia y a la religión, a la relación con Dios. Miren, esta es de iniquidad. Tremendo esto, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios definitivamente condena la iniquidad. Y ahí en Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 9, dice, no te inclinarás a ella, hablando de los ídolos, ni los servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad, es decir, iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, la tendencia de guardar la tradición de la maldad. Eso es herencia, ¿no es cierto? Muchas veces, aún no estando de acuerdo con el proceder de los padres, muchísimas veces los hijos la usan. ¿Por qué? Porque está en tu mente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con esa iniquidad? En primer lugar, reconociendo que tienes debilidad. Eso es la primera. En segundo lugar, perdonar a tus padres. Ellos recibieron de sus padres también. Es decir, ha sido como herencia, ¿no es cierto? Romper con esas iniquidades, es decir, con la autoridad de la gracia, podemos romper cualquier cosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al romper las iniquidades, estamos rompiendo la de nuestros hijos, las de nuestros nietos, la de nuestros bisnietos, etcétera, nuestras generaciones. Y definitivamente rendirlo al señorío del Señor Jesucristo. Aceptar la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Poner nuestra vida en sus manos, en su brazo fuerte, en su brazo extendido. Y eso nos va a cambiar totalmente. La palabra de Dios dice que el Señor nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda y vivifica. Romanos 8, versículos 10 y 11 dice esto. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que está en vosotros. ¿Oyeron esto? El Espíritu Santo nos ayuda y vivifica y nos libera de la iniquidad. En tercer lugar, puedo hablar de la enfermedad. Esta puede ser temporal o permanente. Estoy hablando de debilidades. He hablado en primer lugar de la
inhabilidad. En segundo lugar, de la iniquidad. En tercer lugar, de las enfermedades. Esas también son debilidades. Pueden ser enfermedades y dolencias de todo tipo. Afecciones nerviosas, afecciones musculares, huesos, vista, oído, habla, todos los sentidos. Como en el caso del apóstol Pablo, quien aparentemente tenía problemas con sus ojos. Por eso decía él que escribía con letras grandes, ¿verdad? A veces nosotros tenemos este tipo de debilidad también. En algunos casos permanentes, en otros temporales, pero se dan estas debilidades. Es decir, estamos viviendo en un mundo de maldición y sí nos llegan enfermedades de una u otra manera. Y nosotros tenemos que aprender a lidiar con ellos. Desde que se afectó mi espalda, yo acepto que tengo esta debilidad en la pierna izquierda. Pero yo también le digo al Señor, basta, yo recibo tu gracia. Tú me dices, bástate mi gracia, amén. Ok, estoy con la pata un poco patoja, pero yo voy para adelante. Es decir, no paro. Nuestra salud y sanidad está en Dios, man. Está en Dios. Por eso el apóstol Pablo, en la segunda carta, en el capítulo 4 a los Corintios, versículo 16 y 17, dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Amén, todo es momentáneo, ¿verdad? Dios sana todas nuestras dolencias. El paquete con Dios es completo. Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Aleluya, Dios sana todas nuestras dolencias. El paquete es completo. Y por último, hermano querido, debilidades heredadas. Esta es una de las debilidades más difíciles de aceptar. Aquí estamos hablando de enfermedades físicas hereditarias, como pueden ser el cáncer, la diabetes, enfermedades cardíacas, esquizofrenia, retraso mental, demencia, locura, etc. Debilidades heredadas, vicios, miseria, venganza, ira, intemperancia, debilidades espirituales también, religiosidad, idolatría, incredulidad, ateísmo, etc. Había Moisés, hablando de Moisés. Señor le dice, tú tienes que ir a liberar al pueblo. No puedo hablar, le dijo. Y el Señor le responde, ¿y quién hizo tu boca? Y ahí viene la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué escogió Dios a Moisés, un tartamudo, para guiar a millones? Simplemente porque Dios no quería un hábil con la boca para hacerlo. Dios quería hacerlo con el poder y sus maravillas. Dios le dio a Moisés la habilidad para hacer señales divinas en Egipto, en todo el camino del Éxodo, desde el paso del Jordán, el desierto, el maná, el agua, codorniz, es decir, Moisés vivió el poder de Dios a pesar de sus debilidades. Y por eso Pablo a los Corintios escribe en su primera carta en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oye, yo sé que en las áreas en las que somos fuertes tenemos esa tendencia a depender de nosotros mismos. Pero en las áreas débiles tendemos a depender de Dios. Y eso es bueno. Muchas veces reclamamos a Dios no ser hábiles con algunas cosas. Y al reclamarle, Dios dice,
Tú no necesitas lo que quieres. Tú lo que necesitas es a mí, es mi presencia. Eso es lo que Dios dice. Por eso, yo sé que si tuviéramos una varita mágica para cambiar lo que necesitamos o queremos cambiar, la usaríamos para cambiar todo. Y ya no necesitaríamos a Dios. Dios nos hace débiles en algunas cosas, porque Dios quiere que lo necesitemos. Somos ovejas de su prado. No hay nada errado en necesitarlo, mi querido hermano. Mientras la gente nos mira y dice, como decían los corintios de Pablo, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Dios nos mira y nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no nos rechaza por nuestras debilidades. Dios nos ama y ama como somos. El demonio insiste en que salgamos adelante solos por nuestras fuerzas. ¿Acaso, esa es una pregunta que hace el demonio, ¿acaso no quieres ser mejor por ti mismo? Nuestra respuesta siempre tiene que ser la misma. ¡No puedo! Por eso necesito a Dios. Dios está esperando que nosotros le dejemos obrar en nuestras debilidades, reconozcámoslo. Por eso Dios decía al principio, tengamos un concepto correcto acerca de Dios y su reino. Entendamos cómo caminar en la gracia, cómo tratar con las debilidades. Entendamos que la gracia es la solución para toda nuestra vida de secretos, de problemas, de hipocresía, de actuaciones, de pretensiones, hermanos. Ya debemos dejar de pretender quiénes no somos, siempre tratando de que la gente nos mire y les gusta, queremos ser carismáticos delante de todos. No, Señor, la gracia de Dios es la solución de todo lo que no queremos hablar ni admitir que existen en nuestra vida. Es decir, para tratar con las debilidades, lo que necesitamos es el Dios poderoso que nos ayuda a salir y lidiar con ellas. Y cuando tú estamos lidiando con esas debilidades, significa que tenemos visión espiritual 20/20. Tenemos agudeza espiritual. Agudeza de visión espiritual. ¿Quieres entregar tus debilidades a Dios y depender de Él? Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias porque una vez más tú nos das la oportunidad, Señor, de llegar a ti, de presentarte nuestras debilidades, de reconocer que las tenemos, porque muchísimas veces hemos tratado de ocultar y pretender quienes no somos. Ayúdanos a entender que tú eres Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, y no pretende serlo. Nosotros somos creación tuya y por lo tanto necesitamos de ti. Sí, reconocemos debilidades. Reconocemos muchísimas veces inhabilidades para amar, perdonar, dar, ser generoso, oír. Iniquidades, sí. Muchísimas veces nuestra lengua ha ido más allá de nuestra boca. Iniquidad, injusticia, mal proceder, mala conducta. Sí, reconocemos, Señor, enfermedades. Esas son debilidades, Padre, que no queremos admitir muchísimas veces y siempre pretendiendo tener salud que no tenemos. Dios mío, tú conoces nuestra vida.
Y muchas veces hemos rechazado la herencia, las debilidades por herencia, enfermedades, dolencias, conductas, formas de pensar, negativismo. Señor, enséñanos a tratar con ellas. Enséñanos, Señor, a liberarnos de ella y caminar viviendo tu salud y tu sanidad. Vivir, Señor, a tu altura. Ser bendecidos por ti. Y que en nuestra vida no haya nada oculto. Y que dejemos de pretender. Y vivamos dependiendo de ti y de tu poder. Sí. Cada uno de nosotros queremos oír que tú nos dices, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Queremos oírlo, queremos aceptarlo. Y a partir de este momento, decir, de buena gana, me glorío en mis debilidades, en las persecuciones, en los sufrimientos. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, mi Rey amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La vida de poder es vida de poder cuando dependemos de Dios. Así de simple es. ¿Ok? Y cuando nosotros empezamos a ser íntegros delante de su presencia. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios me los bendiga. Seguimos adelante y recuerden, la iglesia no se ha cerrado y ya estamos dando esos pasos para la reapertura. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Seguiremos dando instrucciones al respecto. Un abrazo a la distancia. Los amo y los extraño, pero cantidades, montañas. Bendiciones a todos.